Vamos a dar paso a la siguiente intervención, que corresponde al profesor José Luis Alonso Ponga, que es, yo creo que, una de las personalidades más reconocidas de la antropología social, y además nos honra como miembro del Instituto Universitario de Historia Simancas. José Luis Alonso Ponga ha sido profesor titular es profesor titular y colaborador jubilado de Antropología Social de la Universidad de Valladolid. Ha sido director de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición y del Centro Internacional de Estudios sobre Religiosidad Popular, la Semana Santa, de dicha universidad, de la Universidad de Valladolid. Miembro honorífico de la Società Italiana di Antropologia Culturale a partir del 2007 y asesor del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana en 2012. Ha sido profesor visitante, entre otras, en la Università degli Studi di Messina, en Italia, la Universidad degli Studi della Sapienza de Roma, la Albuquerque University de Nuevo México, en Estados Unidos, etc., ¿no? Entre sus líneas de trabajo e investigación está la arquitectura popular y el patrimonio cultural, patrimonio y museografía etnográfica, patrimonio cultural y desarrollo rural y, por supuesto, religiosidad popular, donde ha sido uno de los investigadores más destacados de este país. Además, es lo que lo tiene actualmente un poco alejado de aquí de Valladolid, porque se encuentra a caballo entre Valladolid y Roma, donde se le reconoce también su enorme valía en estos aspectos y en estos estudios. Con múltiples publicaciones científicas y con el comisariado de congresos internacionales y de exposiciones en París, Santa Fe, Nuevo México y ahora recientemente en Roma. Desde luego, además de por ser miembro de este instituto, no podía ser menos la intervención sobre antropología. Hemos querido que la realice el profesor José Luis Alonso Ponga y con sus palabras le dejamos. Muy buenas tardes a todos. Dentro del seminario sobre la religiosidad popular y su papel en la creación de las identidades, se ha organizado por parte de la Universidad de Valladolid. A mí me toca hablar del tema desde la antropología. Entonces yo he intentado hacer una pequeña preparación resumida en el cual nosotros como antropólogos planteamos varias cosas. La primera, el concepto de religión y de religiosidad, y segundo, aplicándolo a la Semana Santa, que es al fin y al cabo el grupo en el que nosotros nos estamos moviendo. Para ello, tenemos que empezar por tres conceptos que para mí son básicos y necesarios. Primer punto, ¿qué se entiende por religión? Segundo punto, ¿qué se entiende por religiosidad popular? Tercer punto, del que la gente no habla, pero que para mí es el más importante. ¿Qué se entiende por catolicismo popular? Que es el que ha influido y sigue influyendo en la mayoría de las representaciones que tenemos nosotros. Y por último, estos tres conceptos son la base de la identidad relativa a este periodo de la Semana Santa. Como decía, a la derecha pues aparecen algunas diapositivas para explicar más que nada o para dar a entender que nosotros en la antropología estudiamos cualquier fenómeno de estos desde una perspectiva complementaria. Está ahí un capitel de San Pablo Extramuros en Roma, donde aparece la crucifixión, en la cual tenemos Jesucristo con una categoría, digamos, majestática, perspectiva majestática, y los ladrones también no se ve bien, pero ahí también habría que mirar a ver de qué manera está vestido cada uno, si están o no están clavados, etcétera, etcétera. Lo que para nosotros ha resultado siempre un problema es el tema de la cultura popular, sobre todo por el concepto de popular, porque el concepto de cultura es también bastante problemático, pero al final sobre él sí que hemos llegado a conclusiones y más o menos hemos llegado
a algunos conceptos en los que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, en el caso en concreto de popular no lo está tan claro. Popular obviamente relativo al pueblo. Lo que no sabemos muy bien es qué se entiende por pueblo. Evidentemente, por pueblo se entiende una localidad y por pueblo se entiende grupo o grupos de gente que en cada momento y etapa de la historia se relacionan o están de una forma dialéctica construidos sobre otro tipo de clases, a saber, el senatus populusque romanus no tiene nada que ver con el pueblo medieval, tampoco tiene nada que ver con el pueblo proletario de la Revolución Industrial y tampoco tiene que ver nada con lo que hoy día nosotros consideramos, entre comillas, estar o ser de pueblo, porque en este momento la cultura popular y el concepto de pertenencia al pueblo tampoco está por nacimiento, sino por otra serie de manifestaciones en las cuales participa aquel que se considera del pueblo. Sin embargo, en la antropología, o por lo menos en la antropología que a mí me ha parecido más fecunda, que es la antropología italiana que arranca de Gramsci, la antropología tiene claro que no podemos hablar del hombre solo como pueblo, no podemos hablar de la cultura solo como pueblo. Antonio Gramsci decía que el hombre no es ni urbano ni del pueblo, ni rural, no es ni pagano ni cristiano, participa de las dos maneras de ser y de vivir, ¿no? De modo y manera que su cultura no se puede encasillar en una perspectiva solamente, sino en varias. Desde la religiosidad popular siempre nosotros hemos puesto un ejemplo que es más o menos el siguiente. La participación en una fiesta, en un rito de bailes, etcétera, etcétera, dentro del templo, que a lo mejor ha estado prohibida por la Iglesia desde el siglo XV, XVI o XVII. Bien, el sacerdote nativo de ese pueblo participa y va y asiste a esa función porque él es sacerdote, por lo tanto pertenece a una clase, digamos, sacerdotal, pero al mismo tiempo es fiel, es nativo, y entonces cuando él está participando ahí no ve ningún fenómeno herético ni ningún fenómeno pagano que desde Roma o desde la autoridad competente han podido calificar como tal. Por eso nosotros, la cultura popular, y en este caso concreto la religiosidad popular, la Semana Santa, la estudiamos desde una perspectiva holista de la palabra griega, ¿no? Total, completa. El estudio del arte o de la música o de la historia o de la gastronomía solamente puede servir para dar conocimientos más profundos pero siempre hay que relacionarlos con el resto del gran contexto, porque si no corremos el riesgo de sesgar lo que significa todo o todos los grandes ritos. Un poco más adelante pondremos ejemplos de estos sobre Semana Santa. Así pues, ¿qué es la religión? Para nosotros es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas. Otra cosa es que se entiende por cosas sagradas, del latín sacer sacra sacrum, sí, pero que el concepto de sagrado no significa lo mismo en todas partes. Segundo punto, la religión organiza el mundo de las relaciones del hombre con Dios. Este es un concepto obviamente de religiosidad o de religión hegemónica, porque la religión subalterna no entra en este fenómeno, ya que la religión subalterna acepta y admite que el hombre se relacione con Dios sin tener que pasar por las directrices que marcan las jerarquías. La antropología estudia la religión como un fenómeno cultural y social,
pues como cualquier otro fenómeno cultural y social. Nosotros no entramos en si esto es verdadero o no lo es. Nosotros no entramos en si es revelado o no lo es. Eso entra en el campo de la religión, perdón, de la teología, o puede entrar en el campo incluso de la psiquiatría o de la psicología, cuando ellos intentan explicar por qué hay religiones y por qué se relaciona una cultura con su Dios de una manera concreta. Nosotros solamente hablamos de lo que vemos, estudiamos las manifestaciones porque del interior del hombre nadie puede juzgar. Aquel de internis non judicat ecclesia neque pretor es cierto. Entonces, el antropólogo estudia la Semana Santa, cualquier tipo de manifestación religiosa, con lo que ve. Y lo que ve es lo que aparece a los ojos de todos, de modo y manera que cuando un antropólogo llega y dice, sí, ellos dicen que participa la cofradía entera, que son 3.000 hermanos, y tú vas allá y ves que bueno, que a lo mejor hay solamente 1.000, que a lo mejor en el triduo son 50, entonces cuando uno va a tener que plantear cómo funciona y para qué sirve la cofradía como cohesión identitaria de estos 3.000 individuos, habrá que ver y matizar cómo, dónde y cuándo se generan este tipo de identidades. Religiosidad popular. La religiosidad popular, que algunos no la aceptan, sería, según los estudiosos del siglo XIX, posteriormente del XX, desde Mellim y una serie de investigadores, incluso teólogos, bien que protestantes, se define como la manera aquella más sencilla, más directa y más rentable que tiene el hombre en su relación con la divinidad. ¿Qué significa? Pues significa simplemente que lo que pretende el hombre a relacionarse con aquel ser o seres que percibe como sus abogados, como sus ayudantes, como sus defensores, no necesita de un intermediario que puede ser el sacerdote. Si tuviésemos tiempo, podríamos hacer un estudio de cómo se pasa de la religiosidad o de la religión individual hasta la religión estructurada, hasta la religión en manos de unas élites que al final son las que deciden quién es su Dios, qué dice su Dios y cómo se debe adorar a su Dios, obviamente siempre a través de sus propios planteamientos. A la derecha veis una diapositiva que está sacada en Alaejos, aquí en la provincia de Valladolid, y es que el miércoles santo ellos, pues desde tiempo inmemorial, lavaban sus imágenes con vino añejo, vino de solera, y ese vino después lo utilizaban como medicina. Esto forma parte, lógicamente, de una religiosidad popular, de una magia por contacto imitativa. Alguien dirá, y de hecho la Iglesia está intentando acabar con esto aquí mismo en Valladolid, alguien dirá, pero bueno, es que esto es una superstición. Yo os puedo poner muchos ejemplos de frailes y monjas que hacen este mismo rito y, para ellos, lógicamente, no es ningún tipo de paganismo ni cosa por el estilo. Estos son otros conceptos. Como decía, la religiosidad popular generalmente la construyen en relación con lo oficial. O sea, lo oficial es religión, lo popular es religiosidad, o sea, digamos, de menor categoría. ¿Quién es el que dice qué cosa es religión o qué cosa es religiosidad? Obviamente que quien tiene poder para ello. ¿Quién tiene poder para ello? Lógicamente, las jerarquías. Entonces, estoy hablando desde el punto de vista antropológico, no estoy hablando desde el punto de vista de lo que la gente pueda pensar o creer. Cuando se ha intentado
llegar a crear los elementos, digamos, que serían como identificativos, no en absoluto, sino, digamos, por relación o por referencia a lo hegemónico. Luis Maldonado ha llegado a materializarlo en estos puntos, que sería la religiosidad popular se sirve fundamentalmente de lo mágico. No vamos a hablar aquí ahora de lo que significa magia y mágico, porque entonces yo también preguntaría, ¿y la otra no? Cuando yo daba clase en la universidad les ponía este ejemplo: el saludador, el que conjuraba las tormentas pagado por el concejo, ¿qué estaba haciendo? ¿Magia? Cuando esto pasa porque les marginaron, ¿no?, de las comunidades, y pasó a hacerlo el sacerdote no hace magia, obviamente para los católicos y los creyentes no, pero si analizamos el rito nos daremos cuenta de que es lo mismo. Por lo tanto, todos estos conceptos son, como decía antes, habría que matizarlos mucho. Lo simbólico, evidentemente, el concepto de la creencia es algo tan elevado que no todo el mundo llega a entender incluso lo que pueda ser la fe. Sin embargo, sí que tenemos elementos que a través de los símbolos nos pueden remitir a la fe. Lo imaginístico, siempre hay algún objeto, algo tridimensional, que es lo que al pueblo le engancha. Desde luego lo festivo. Siempre hay fiesta en estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque son, como he dicho antes, las de la comunidad, son lo que el antropólogo ve, no lo que el que está delante de una imagen siente o piensa. Lo teatral. Es verdad que los estudiosos del teatro popular me dicen que nace en España, que viene de los elementos religiosos. Sí, bueno, esto está estudiado y no voy a decir que no, pero al final el tema de las teatralizaciones y parateatralizaciones no son ni más ni menos que una manera de hacer llegar al pueblo algo que si no, pues no entendería. Y por supuesto lo comunal, claro, porque el grupo, la identidad del grupo está siempre referida a alguna imagen o alguna creencia que realiza a través de prácticas, el reconocimiento que tienen a la devoción. Por supuesto, identidad. Claro. Si hay algo que es portador no de identidad, sino de identidades, es lo político y lo religioso. ¿Por qué? Porque es la base de construcción simbólica del grupo. Entonces, como la religión o la religiosidad es uno de los grandes, digamos, fenómenos de larga duración que tiene el grupo, es lógico que estos fenómenos sean la base sobre la que se vaya anclando elementos identitarios. ¿Por qué? Porque lo religioso, vivido en público, se hace a través de ritos y rituales. ¿Qué sucede? Que en lo religioso y en lo comunal no existe solo una identidad, existe un cúmulo de identidades que puede ir desde el inicio, desde el comienzo, desde el yo. Yo aparezco en la procesión porque la gente que va a ir a la procesión me va a ver y va a decir, mira, fulano qué importante es que está al lado de la máxima autoridad. Después va el grupo, por manifestar el grupo, el poder que tiene en la procesión, que es lo que se ve. Todos sabemos, y todos los que estéis estudiando temas de la Semana Santa, que en las procesiones, tanto de Semana Santa como de no Semana Santa, ha habido siempre líos por ver quién ocupaba el primero, el segundo, el tercer, el cuarto lugar.
hasta que finalmente han decidido, en un momento dado, los obispos dijeron, bueno, pues por orden de antigüedad, lo cual no era nada, porque como muchas cofradías o no tienen fecha de creación, porque se ha perdido la regla de fundación, o aún teniéndola, quieren que sean originales de todo tipo de origen, entonces ellos mismos han creado los mitos de su fundación. Por eso estamos hablando de diferentes identidades que van desde lo nacional, en estos momentos, por ejemplo, de lo universal, ahora con motivo del Año Santo, cuando vayan las cofradías en mayo a hacer la gran procesión, entonces estamos hablando de una religiosidad, una religión o religiosidad universal, como el catolicismo, que va a tener una concreción allí, pero esta religiosidad que va a tener una concreción allí en Roma, también va a manifestarse y iba a decir, disolverse en nacionalidades, en regiones, en grupos, en cofradías y, ¿por qué no?, en el individuo. Si alguien quiere estudiar desde la perspectiva de lo que ha sido la construcción mental de esta procesión, pues desde luego tiene un campo precioso para saber por qué van unos y otros no, quién va, quién no va, cómo han llegado, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, nosotros vivimos en el catolicismo popular. La Semana Santa es de catolicismo popular. ¿Qué es el catolicismo popular? Yo no hablo de cristianismo, porque como está colocado ahí, hay iglesias dentro del cristianismo, o sea, dentro de los seguidores de Jesucristo, que son los cristianos, hay muchos estamentos. Algunos, para descalificar al otro, le llaman sectas. Pero no, todos los discípulos de Cristo son cristianos, después cada uno tendrá su propia iglesia, su propio grupo o lo que sea. Entonces yo no entro ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos que no aceptan la tradición. Recuerdan que desde la separación de Lutero llamaban a los papistas inventores de cuentos, ¿no?, y de leyendas, porque decían que todo lo que no estuviese en la Biblia, como sabemos todos, eran inventos y que no tenía nada que ver con la verdadera religión. Así pues, desde esta perspectiva, a nosotros, a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo saber lo que nosotros tenemos en este momento. Lo que nosotros tenemos en este momento es una construcción mental de la Semana Santa. Cuando digo construcción mental, es que la base sobre la que se fundamenta la Semana Santa son los evangelios canónicos en un porcentaje muy pequeño, apócrifos muchísimo más amplio, leyendas piadosas más y más y más, y sobre todo la influencia de los visionarios, aquellos que han tenido visiones y revelaciones. Y nosotros podemos ver cómo se ha ido construyendo lo que ahora estamos celebrando en Semana Santa. Evidentemente en la Semana Santa estamos celebrando la muerte del justo, la muerte de Jesucristo, la muerte de Jesucristo juzgado por un poder que le condena a muerte injustamente y que le somete a una serie de torturas. Estamos hablando de crucifixión, estamos hablando de la corona de espinas, estamos hablando de la flagelación, etcétera, etcétera. Pero el resto de lo que la gente celebra, como sabemos, la Verónica no existió, las tres caídas no existieron, bueno, cantidad de cosas, y sin embargo, la Santa Faz, por supuesto, tampoco existió, entonces, y sin embargo, estos son los que forman parte de la religiosidad de la Semana Santa. ¿Por qué? El pueblo no crea nada, el pueblo asume lo que le dicen desde arriba, el pueblo, sobre todo, asume y ha asumido en el caso de la Semana Santa lo que decían las órdenes religiosas. Lo que veis ahí a la derecha es la cruz que estaba en el Coliseo hasta finales del siglo, hasta los primeros años del siglo XX, que la trasladaron a una iglesia, ¿no? Se le conceden 100 días de indulgencia al que rece ahí. Yo es que sigo manteniendo, traigo esto porque yo creo que para hacer pensar a la gente. Primer punto,
¿Cómo es que no son días de precepto jueves, viernes, sábado? Sí, sin embargo, es cuando más participa el pueblo de la religión, religiosidad, y sigue más masivamente, digamos, a la Iglesia. Esto es una de las cosas que habría que estudiar. Yo he estudiado cómo ha funcionado esto, concretamente en Valladolid. He estado 13 años estudiando esto y he visto lo que cuento. Sin embargo, el día de la resurrección, desde hace 20 y tantos años para acá, se le está dando más importancia, pero la gente, no diré que pasaba, pero tenía otros ritos. La mayoría de las cofradías, eso lo puede ver el que quiera hacer trabajo de campo, cuando acaba el Viernes Santo por la noche, la mayoría ya acabaron y se van de vacaciones, etcétera, etcétera, y participan lo que son o los que podrían ser devotos de la Cofradía de la Resurrección y la procesión del encuentro. Lo que pongo a la derecha es una diapositiva del Vía Crucis de Roma, que es el acto más mayoritariamente y multitudinariamente, con millones y millones de seguidores por todo el mundo, donde se pretende representar la pasión de Cristo a través del Vía Crucis decían, en el lugar donde más sangre de cristianos se ha derramado. Bien, si alguien no lo sabe, que se vaya enterando poco a poco de que probablemente en el Coliseo no murió ningún cristiano, lo cual no significa nada. Lo cual no significa nada porque mártires hubo, por desgracia, muchos, como le sigue habiendo ahora, porque cuando el poder a alguien se le pone en contra, le mata sin más, sea de la ideología que sea. Entonces, a mí me interesa esto porque la historia y las leyendas tienen un valor, pero no es un valor absoluto. Digo, me interesa esto porque el Coliseo se salvó gracias a la devoción a la pasión de Cristo a través de los Vía Crucis y representaciones populares que por lo menos están documentadas del siglo XV. ¿Cómo trabajaría el antropólogo? El antropólogo trabaja de una manera muy concreta, que es la observación participante. La diferencia entre el sociólogo y el antropólogo, no me cansaré de decirlo, es que el sociólogo se basa en 100 personas, 100 pollos, un pollo para cada persona. El antropólogo entra allá, ve y dice, no, resulta que hay un individuo que, como es el jefe, se queda con 90 pollos, por lo tanto, solamente 10 para repartir, y al final hay muchísima gente que no llega a comer pollo. Por eso, si los políticos y los sacerdotes y la religión de verdad quisiesen hacer reformas en función del pueblo, escucharían al antropólogo y no al sociólogo, porque el antropólogo te dice, mira, de lo que tú dices que pasa en la Semana Santa, esto, el 25% puede que sea cierto, el resto no es cierto. El antropólogo ve, observa, está por lo menos 2 años en la misma cofradía o en el mismo lugar, asistiendo a los ritos y viendo lo que aparece ahí. Y después intenta contrastarlo para que al final, iba a decir, pueda contarlo. De hecho, una de las dificultades que tiene el antropólogo es que si cuenta lo que ve dentro, pues a veces hiere susceptibilidades. No sé si esto está claro o no está claro. No voy a hablar de la inquina caritativa que se tiene en ciertas cofradías contra otras. No voy a hablar de cómo cuando a una cofradía le nombran un pregonero que no es de su cuerda, no asiste para protestar. O sea, esto no creo que sea la caridad cristiana. Pero bueno, ahí voy. Tú tienes que plantear esto y decir que esto es así. Entonces, tienes que plantear exactamente lo que es. Segundo, el mundo de relaciones que se crea dentro. He dicho tanto las positivas como las negativas. Pero después, la cofradía, ¿qué hace el resto del año? Desde luego, para mí es muy importante la celebración del ciclo de Navidad, del Natal, ¿no? Si tiene o no tiene implicaciones sociales, ya lo sé, que nuestras cofradías de aquí de
de Castilla no tienen nada que ver perdón, con las de Andalucía, Murcia y otros lugares de España, o incluso otros lugares de fuera de España. Pero es importante esto, porque todos sabemos que las cofradías se crean como elementos de ayuda social, puestas bajo la protección de un santo o de una devoción. Y desde luego, ¿cómo se celebra la Cuaresma? A mí me interesa mucho que es qué grado de participación tienen los cofrades en esto que puede ser el triduo, el quinario, la novena. ¿Sabéis por qué? Porque coges una cofradía de 2000 individuos. Hablo de casos de trabajo de campo. Resulta que al quinario van 40 o 30, a veces menos incluso. Y uno se pregunta, vale, entonces la cofradía ¿para qué está? ¿Para el desfile de modelos? Vale, perfecto. Si yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero está. Es muy interesante estudiar la ocupación de los espacios que tienen en las iglesias. Cuando la cofradía no tiene su propia sede, entonces tiene que estar negociando continuamente. Tiene que estar negociando continuamente con su enemigo mayor. El enemigo mayor de las cofradías es el clero oficial, que de entrada está pensando que lo que hacen los otros no es del todo católico. Bueno, y ahí tienen que estar negociando continuamente. Eso no creo que esté diciendo nada que no sepamos todos, ¿no? Claro, lo ideal sería que el investigador trabajase otra cofradía, otra Semana Santa, algo que no fuese lo suyo, porque es la discusión que hemos tenido toda la vida. ¿Quién es el que más sabe de una cosa? ¿El que está dentro o el que está fuera? Claro, la solución sería estar en lo que nosotros llamamos la marginalidad. No marginado, sino poder ver y estudiar las cosas desde el margen del grupo, de modo y manera que si alguien estudia su propia cofradía, lo que debería plantear es intentar salir y ver las cosas desde fuera, porque de esta manera, bueno, llegaríamos a otras conclusiones, digamos, más importantes. Primero, que nadie es el más antiguo de nada, a no ser que lo demuestre, que nadie tiene la facultad de ser el que vive con más pureza la Semana Santa, porque, entre otras cosas, hay que distinguir primero qué se entiende por Semana Santa y segundo qué se entiende por espíritu Semana Santero, que hay tantos como los que cada uno quiera plantear. Y tercero, que si no tenemos, como he dicho al principio y vuelvo otra vez ahora a decir, si no tenemos capacidad de sacar conclusiones culturales y sociales que sirvan de base para otros elementos culturales, como puede ser el arte, como puede ser la historia, como puede ser la música. Un paso de Gregorio Fernández, bien, es un paso sublime y puede ser una de las grandes joyas de la corona, pero un paso de Gregorio Fernández que probablemente él talló para una Semana Santa, para unas vivencias, para unos momentos, y que ahora o se saca en otro contexto o incluso se ha montado sin tener en cuenta el original, porque no se conoce, o se ha hecho como la base de toda aquella Semana Santa, bien, tiene unos valores, pero tiene unos valores relativos. Lo importante es saber, además del valor artístico de la categoría, además es saber lo que he dicho antes del valor tanto cultural como social. Desde mi punto de vista, y con esto acabo, tenemos que acercarnos lo más que podamos a las Semanas Santas. No existe una Semana Santa en ningún pueblo y en ninguna localidad, a no ser en los grupos pequeños, en los pueblos pequeños donde todo el mundo participa. En el momento haya dos procesiones, en el momento haya dos cofradías, entonces ya hay varias Semanas Santas dentro de la Semana Santa. Y por otra parte,
yo aconsejaría al que vaya a estudiar todo esto que primero empiece a estudiar por la base cómo se creó la Semana Santa, quién la ha ido creando, desde las definiciones de la monja Eteria, ¿no? Egeria, del viaje a Jerusalén, hasta lo que podemos ver ahora, hay una diferencia grandísima. Segundo, estamos en el momento en el que lo importante es no el ser ni el estar, sino el hacerse notar, hacerse notar. ¿Qué es lo más importante para que venga gente al pueblo? Oye, ¿por qué no hacemos una recreación de la Pasión? Pero si aquí nunca ha existido. Ah, sí, mira, porque en el siglo XVI había en el pueblo al lado, ¿por qué no iba a haber aquí? Me parece muy bien, pero sobre todo, y ahora sí que ya, digamos, estoy acabando, sobre todo, documentar las cosas como se han ido creando, porque si no empezaremos a hablar, como se habla siempre en estos temas, es que desde tiempo inmemorial nosotros tenemos esta tradición. A la derecha, la última diapositiva que pongo, está un monumento, sepulcro lo llaman ellos, de San Salvatore in Lauro, en Roma, donde hay una Semana Santa, no por las calles, está para eso el Vía Crucis, sino dentro de algunas iglesias que ya me gustaría a mí que la gente conociese para que se diese cuenta de que, oye, si es que lo que están viviendo ellos ahora, que vienen porque la cofradía no se ha extinguido, es lo mismo que nosotros teóricamente creemos nuestro y de ningún otro lugar. Entonces, esta belleza forma parte también de la vivencia universal de la adoración del Cristo al monumento. Muchas gracias.